Muy buenas tardes, 11 de septiembre, 5 de la tarde, estamos en su programa Conciencia Médica, un programa especial para usted, traído para todos ustedes y para nosotros, porque también venimos a aprender de nuestros invitados. Sigue la violencia y continúa la violencia dentro de nuestro estado. Es imposible vivir ya así. Debemos de vivir como seres humanos, como personajes que Dios nos mandó al mundo para poblarlo, para ser felices y para llevarnos unos con otros como hermanos. La violencia genera más violencia. Acabamos de ver las noticias del robo de 30 vehículos por el puente Chiapas. Eso va generando problemas en nuestro país, en nuestro estado principalmente, porque el negocio del turismo se nos está desapareciendo y cada día vamos cayendo en una crisis tanto económica como humana. Analicemos nuestra situación, analicemos nuestras vidas, porque entre más problemas hagamos en nuestro país, en nuestro estado, en nuestras ciudades, en nuestros municipios, cada vez nos vamos hundiendo más en la miseria y terminamos en países ya no de tercer mundo, sino de subdesarrollados, en donde nadie quiere venir por el exceso de violencia. Pues hablemos del tema que nos trae hoy, pero veamos la siguiente cápsula. La diabetes es un padecimiento crónico que se presenta cuando el páncreas no logra producir la insulina necesaria, una hormona que permite regular la cantidad de azúcar en la sangre. Manejar los niveles correctos de glucosa en la sangre conlleva equilibrar lo que se come y bebe, así como la actividad física y los medicamentos en caso de tenerlos prescritos. La mancuerna de nutrición y diabetes es fundamental para lograr un óptimo estado de salud en todas aquellas personas que viven con esta condición. Seguir un plan alimenticio saludable ayudará a mantener los niveles de glucosa en la sangre en los límites necesarios. Algunos consejos de nutrición para personas diabéticas son: consumir grasas saludables, equilibrar carbohidratos en cada comida, incluir alimentos de todos los grupos alimenticios. Aunque se tiene la creencia de que la diabetes limita la comida para los pacientes, la realidad es que llevando un correcto control en conjunto con el nutricionista, la variedad en alimentos será bastante amplia, saludable y rica. Hoy en Conciencia Médica te invitamos a conocer más acerca de cómo mantener una dieta equilibrada si padeces de diabetes. Acompáñanos. Como ya vieron, un tema, ahora sí como decimos, está de moda, la diabetes. Es un tema que nos está enfocando cada día más, que nos trae problemas de discapacidades, de enfermedades graves, hasta llevarnos a la muerte. La diabetes, en la cual a veces decimos, soy diabético, tengo azúcar, y ya lo vemos como algo normal, como algo común. Traemos unos invitados especiales para ustedes, para que nos otorguen una plática, una conferencia de manera sencilla y podamos entender perfectamente bien nuestro tema, que es el día de hoy, la diabetes desde el enfoque nutricional y bioquímico. Tengo el honor de presentar al doctor Siddhartha Palacios Morgan, originario de Tuxtla. No, compadrito, me dijiste de... De Acapetagua. De Acapetagua, actualmente radicando en Tuxtla Gutiérrez, egresado de la Universidad del Estado de Chiapas, de la Escuela de Medicina, con diplomados en Medicina Regenerativa, Urgencias Médico-Quirúrgicas, Manejo Avanzado de Heridas. Y a nuestra querida licenciada en Nutrición, Cintia Lisbeth Ayala Jiménez, originaria de Tuxtla Gutiérrez, de la famosa y aeróbica Escuela de Nutrición de la Universidad Guardado Chávez. Pues bienvenidos a su programa Conciencia Médica. Vamos a hacer una pequeña introducción del tema con las siguientes imágenes. La diabetes es una enfermedad en la cual los niveles de glucosa o de azúcar se mantienen en la sangre muy altos, que
que eso es lo que hace que nosotros digamos vamos a ser diabéticos cuando lo detectamos en un análisis de laboratorio, a veces por hallazgos. La glucosa proviene de los alimentos que se consumen y se acumulan. Existen varios tipos de diabetes, pero la más común es la número 2 del diabetes del adulto. A través del tiempo, el exceso de glucosa puede causar problemas serios, dañando los ojos, los riñones, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y hasta la necesidad de amputar un miembro, que esa es una de las partes de los temas que le toca a nuestro queridísimo doctor Palacios Morgan. La diabetes es una enfermedad, fíjense bien, que es una alta incidencia en México, que ha rebasado los 14 millones de mexicanos con diabetes, por lo mismo que han estado haciéndose sus estudios y gradualmente hay un porcentaje anual del 3.9% de la detección de la diabetes. Viene provocando que se convierta en la segunda causa de muerte, como lo dije al principio, y la primera de discapacidad en el país, que ocasiona que muchas familias que dependen del esposo, que es el único que trabaja, vayan reduciendo sus ingresos y el cual tengan problemas para sobrevivir. ¿Cómo curarlo? Algo muy sencillo que toda la vida hemos dicho. ¿O cómo controlarlo? El ejercicio, respetar, esto es el tema que nos toca, el plan de alimentación y tomar sus medicamentos para ayudar a controlar el padecimiento que nos trae aquí. Pues bueno, Conciencia Médica es de ustedes dos. Iniciamos, doctor Siddhartha, con el tema. Muchas gracias, doctor. Para ampliar un poquito. Vamos a darle la pauta terminando una pequeña introducción. Es correcto, la diabetes se ha convertido prácticamente en una pandemia. De hecho, se estima que ahorita existen 420 millones aproximadamente de personas en el mundo. En el mundo. Sí. Ahora, imagínate, si esto fuera un país, sería aproximadamente el 5º país más poblado de la Tierra. Esto, pues, parece un iceberg porque si te vas al fondo o al trasfondo del asunto, creo que desde mi particular punto de vista nos está rebasando. Y nos está rebasando porque no nos hemos podido adaptar, ¿no? Ahora sí que al ímpetu que existe con relación al avance tecnológico, uno de ellos, y también con relación a la industria alimenticia, ¿no? Que ese es uno de los principales problemas, porque nosotros como población hemos cambiado y modificado nuestro estilo de vida. Sí. Y hemos tenido un problema importante porque nosotros vemos a los pacientes diabéticos cuando nos llegan al consultorio. Sin embargo, hay un detalle muy interesante. Antes de que exista la diabetes, existió el síndrome metabólico, ¿sí? Tenía otros nombres, pues hay que llamarlo de diferentes nombres, como mejor acomode, pero es una inflamación de bajo grado. La inflamación de bajo grado, ¿sí? Va produciendo acúmulo, ¿sí? Y desgaste en la mayoría de los tejidos del organismo, sobre todo en las células. Vamos a hablar de manera o un contexto general. ¿Por qué? Vamos a entrar a algunos datos que van a ser muy interesantes con relación a lo que nosotros hemos aprendido, ¿no? Y ahorita vamos a dar pauta a la licenciada para que nos amplíe este tema. La glucosa representa aproximadamente el 3% de todos los nutrientes que están en el cuerpo y los que necesitamos. Claro, en teoría. En teoría. En teoría, porque si tú estás con un paciente sano que hace ejercicio regularmente, que no es de atleta de alto rendimiento, pues es lo que necesitas. ¿Por qué? Porque se van a utilizar para formar ácidos nucleicos, por ejemplo, por la vía de las pentosas, ¿sí? Y tienen otros ciclos, otras interacciones, ¿sí? Solo la glucosa. Pero hay un detalle también, y hay algo un poco turbio, porque últimamente no es solamente glucosa lo que consumimos, sino jarabe de alta fructosa. Y lo peor, aceites vegetales. Cuando nosotros hacemos una interacción y una revisión, nos damos cuenta que el chiapaneco modificó en el tiempo su dieta y es hipercalórica, mucho. Pero,
¿qué es lo importante? Que la alta fructosa te genera secreción de hormonas orexogénicas. O sea, te da más hambre. Tiene que ver el ciclo de la grelina, la leptina, y lo voy a ir poniendo de la mano porque ya vimos ahorita la inflamación de bajo grado y nosotros vemos, por ejemplo, pacientes diabéticos, pero bueno, si tú te vas al síndrome metabólico, dice obesidad o sobrepeso. Y si tú te vas a las guías y las vas analizando, pues dice que México es un país, creo que tenemos el primer lugar en sobrepeso. Pero en niños. En niños. Sí. Pero también en adultos y en mujeres creo que también ya se va igualando, ¿no? Pero también en obesidad tenemos creo que el segundo o el tercer lugar. Ya nos parecemos a esa pintura de Botero, ¿no? Ya casi estamos en ese ciclo, ¿no? Y esto es importante porque la primera pregunta que hago es, ¿esperamos a que le dé diabetes? ¿O atacamos uno de los... Ese es uno de los datos de un síndrome metabólico. Claro, también está la hipertensión, la hiperproteinuria, ¿sí? Va sumando la resistencia a la insulina, pues ahí te da acantosis nigricans. ¿Cuántos de nosotros hemos visto a familiares que tienen acantosis? Varios. Entonces, esperamos. Ya metiendo un poquito de ciencia, pues ya se ha definido que la inflamación de bajo grado tiene mucho que ver con una despolarización de membrana, ¿sí? que tiene su origen en una inflamación celular. Y es ahí el origen de la mayoría de las enfermedades. ¿Qué enfermedad no cursa con inflamación? Pues todas, ¿no? Bueno, es lo que he aprendido, lo que hemos aprendido. Y esto tiene mucho que ver con la calidad de los alimentos. Y ahorita le voy a pasar la estafeta a nuestra querida licenciada por lo siguiente. Me gustaría precisamente la población chiapaneca y haciendo un poco de historia, cuál era la dieta original que teníamos antes de que existieran los Oxxos, los McDonald's y todo este tipo de comidas rápidas que han venido y que han sido importadas y han desplazado. Nos hemos americanizado en pocas palabras, ¿no? Claro, pero pues a la mala, ¿no? O sea, yo creo que definitivamente hemos copiado conductas que pues son adictivas. Ese es el detalle, ¿no? Amén de que cuando las mezclas también te generan problemas. Claro. Vamos a preguntarle, ¿no? Creo que a nuestra licenciada. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, doctores. Bueno, de hecho la IDF estima que a partir del 2030 la población en general va a subir alrededor de los 500 millones de personas que van a tener y van a padecer diabetes. ¿2030? Sí, a partir del 2030. Ay, no, o antes, puede ser que muchísimo antes, ¿verdad? Aquí ya dijo 480, ¿eh? Sí, ya estamos a casi nada. También una de las cosas que es importante también mencionar es que muchas veces los pacientes no reciben pues la educación de cómo poder manejar la diabetes. También se ha estimado de que los casos de consulta muchas veces aquí en México se realizan a partir de 15 minutos, no duran ni una hora, en lo que los pacientes pueden dar una buena intervención o puedan tener una buena educación a través de esto. Sí, entonces ese es un problema pues que tenemos. Vaya, en México, que no existe todavía una educación o un especialista que trate de manera eficiente a los pacientes que tienen diabetes. También, pues ya ve que en la jornada de trabajo nosotros la tenemos demasiado extensa. Es uno de los factores importantes también que han influido de manera global, ya que pues muchas de las personas no tienen el tiempo de comer o de realizar sus comidas en casa y por eso acuden como a la comida rápida, a la comida procesada, que afecta de manera significativa. Pues ahí se encuentran las grasas trans, las grasas, sí, o sea, todo lo que viene a afectar de manera grande nuestra salud, a impactar. Entonces, sí hay muchas cosas que han ido cambiando a través de nuestra alimentación, ya sea por tiempo, porque no se ha dado o no se ha implicado una buena educación, vaya, para que... Un buen plan, ¿no? El famoso tentempié, ¿no? Okay. De las 11, 12 del día. Pero ahí tu pozol, tu ¿sí? tostada Tu frita, pozolito tus siempre. tacos. Aparte, lo que dice la licenciada es súper importante y es un tema crucial.
Bueno, a mí me gustaría pasar una imagen y con relación a la educación o la falta de información, vamos a ver algo. ¿Realmente es la falta de educación o la falta de información lo que está generando el problema? Yo siento que la falta de educación, porque a toda la gente le dices no tomes refresco embotellado y parece que le dijiste tómalo todo los días. Es correcto, a eso voy. La diferencia que existe entre una educación y también la responsabilidad del paciente tiene mucho que ver, pero también vamos a entender a la enfermedad, sí, de bajo grado, porque el problema radica ahí. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto que un paciente dice, le vamos a poner una dieta al paciente? Porque realmente es cambio del estilo de alimentación, no es una dieta. Es que realmente tienes intoxicación por glucosa o por fructosa, por alta fructosa, y no puedes dejar de comer. Porque si nosotros estudiamos ahorita el octeto ominoso, bueno, el decálogo ominoso dicen algunos, ¿no? Dentro del octeto ominoso, pues ya quedó una, una memoria en la cual se llama disfunción hipotalámica, en la cual el cuerpo sigue mandando señales porque él está interpretando que sigue haciendo falta glucosa cuando ya se ha acumulado suficiente en la sangre. Si yo actúo de una manera agresiva con ese paciente, entonces me va a saltar la frase que dice, me estás matando de hambre. Es que si no, me estás dando muy poca comida. En parte tiene razón. Y te voy a explicar por qué. Porque prácticamente cuando ya nada más dependes de la glucosa para poder generar energía, y vamos a hablar de la glicólisis, el ciclo de Krebs, por ejemplo, ¿no? Sí, que una lleva 10 pasos, otra 8 pasos, se va a la cadena de electrones, te da 32 ATPs y en todo eso va jugando la célula a extraer energía de un sustrato, de un macronutriente. ¿Sí? Pero si nosotros nos vamos un poco más atrás y te dije que el 3% nada más era glucosa, ¿de dónde obtiene el cuerpo la energía primaria? De los ácidos grasos. Así es. Claro. Por ejemplo, un palmitato me da 108 moléculas de ATP a través de la beta oxidación, la creación de NAD, de FAT y de ATPs directo, que van a entrar directo al ciclo de Krebs. O sea, todo es un juego, todo va acoplado y ese es el enfoque que tenemos que manejar. Bueno, que manejamos y me gustaría manejarlo. ¿Por qué? Porque para que yo pueda, según la doctora Roxana Carbó Zavala, que es una de las investigadoras más grandes del Centro Médico Nacional del siglo XXI, perdón, del Instituto Nacional de Cardiología de Ignacio Chávez, ella ya describió la inflamación de bajo grado y precisamente me comenta y dice, en un artículo que saca, dice, bueno, ¿qué necesito yo para poder oxidar? Oxígeno. Por eso se asocia también con hipertensión. Si yo tengo oxígeno en menor cantidad, 18 milimoles necesito, pero nada más estoy produciendo por alteraciones de radicales libres y todo, 6 milimoles de oxígeno. ¿Qué voy a oxidar? Pues glucosa, porque es lo único que me va a alcanzar. Claro. Sale. Entonces, las especies reactivas de oxígeno se acumulan, va haciendo un efecto vicioso en el cual esa inflamación de bajo grado me va a alterar la permeabilidad de esa membrana, haciendo que el sodio, pues lógicamente, se acumule de mayor manera dentro de la célula, sacando el potasio, sacando el magnesio. Luego más adelante va a poder entrar el calcio, va a interferir con las acciones, va a entrar agua libre, porque si nosotros nos vamos a la cadena de electrones, el agua tiene que, o sea, es un agua que le llaman metabólica, ¿no? Todo esto es muy interesante, muy bonito y pasa en todos los organismos. Cuando existe eso, ya entran en juego los trabajos de Dickerson, de Williamson, que habla precisamente de la permeabilidad de membrana. Entra incluso Joshua Hibbs. Los trabajos de la termodinámica de Joshua Hibbs adaptados a la diabetes, pues son bien interesantes. ¿Por qué? Porque vamos a estar definiendo la termodinámica a través de la bioquímica y vamos a definirlo con relación a la energía que producimos. Ya empieza a haber un edema, porque para poder paliar eso, pues tienes que meter agua, y mientras ya nada más estás usando glucosa, y mientras se está acumulando, y luego ahí sale el hígado graso, porque pues se acumula en el hígado, se forma glucógeno, y luego ya empiezan a subir los triglicéridos. ¿Por qué? Porque pues los ácidos grasos se tienen que metabolizar y se tienen que transportar con proteínas, con albúmina. Sí, por eso si tú también haces un perfil, pues ves que hasta baja la albúmina, ¿no? Y ahí te vas. Yo creo que tenemos que entender la base y precisamente vamos a volver a regresar a la nutrición. Esto nada más fue precisamente para ir
en la dinámica de las cosas, entendiendo que no solamente es entender que la diabetes es un problema y atacarla cuando ya se presenta. Tenemos que entender, antes de que se presente, cuál es la dinámica de las cosas. Porque yo creo que ese es el problema que nos está afectando ahorita. Y algo interesante, ¿por qué no se cura? Porque no depende de enzimas. Depende de la glicólisis anaerobia no enzimática, de los alimentos, precisamente. Sí, no depende de enzimas. ¿De qué depende? De calor, ¿sí? De azúcar y de la agüita, ¿no? ¿Y qué genera? Pues genera polímeros. Hay una gran ventaja que ahorita nuestro gobierno, por parte del sector salud, ha promocionado mucho las campañas sobre la diabetes. Ven y chécate tu glucosa. Ven si eres descendiente de diabéticos. Ven porque estás gordito. Ven porque tienes la presión alta para que te chequemos tu glucosa. Bueno, pero ya tenemos al diabético. Dijiste desde hoy algo muy importante. A ver, pase a nutrición para que le pongan su dieta. Inmediatamente se le bajan los calores, sudan frío, me van a matar de hambre, mejor no voy. Y dijiste algo importantísimo, no se trata de morirse de hambre, ¿no? Sino se trata de que canalice uno bien cuáles son los alimentos importantes. Con ella platicábamos hace como 2 o 3 días del plato del buen comer. Y me dice que ya hubo un cambio del nuevo... Es correcto. ¿No? Una actualización. ¿Cómo está esa actualización? Pues implementaron lo que viene siendo grasas saludables. También implementaron lo que es la jarra, que está justamente en la parte de en medio. Y incrementaron lo que viene siendo los sellos. Los sellos. Y igualmente, no porque un producto tenga menos sellos, quiere decir que es más sano. Porque muchas veces hay publicidad engañosa. Es correcto. Muchas veces los productos mienten. Entonces, viene siendo ya... ¿Será como que aquí en México? Es correcto. Es un poco nada más. Un poquito. Pues sí, y lo que viene siendo... Hay 5 sellos. Entonces, todos esos, mientras mejor los que consumimos podríamos evitarlo, pues obviamente... y también se prohibió la cantidad de alimentos enlatados o procesados, que viene siendo, como lo repite, uno de los que pues más grasas trans pues nos aportan. Y precisamente esa parte también tiene mucho que ver, porque el paciente, por ejemplo, en los enlatados hay mucho sodio también. Sí. Sí, Sí, mucho sodio. Claro, y precisamente la permeabilidad de membrana, si tú te vas a lo básico, tú átomos diamagnética y todo, pues estamos hablando de electrones. Al fin y al cabo, la misma cadena de electrones es eso, ¿no? Donar, quitar, poner protones, o sea, todo se basa en eso. El sodio es un parteaguas para poder interactuar en la difusión pasiva de la membrana, y ese es el problema. Aquí en México creo que nada más son... creo que no me acuerdo de la norma oficial mexicana, creo que son 6 gramos de sodio lo que puedes consumir. La OMS dice 3, pero lo ideal es 1. ¿Por qué? Se ha descubierto que... Pero esa es otra. ahí estos te dan los máximos, ¿no? Pero depende mucho también de dónde los encuentres. Y por eso iba el dibujo, ¿no? La definición entre nutrición y alimentación es muy engañosa, ¿sí? Porque nosotros somos una maravilla de la naturaleza. Yo siempre he dicho que Dios es muy grande, porque estamos vivos con una temperatura muy alta. Nosotros no podemos regularla como los reptiles. Sí. O sea, ellos se ponen a hibernar 1 año y de repente ya despertó. Hay unos peces que se congelan. Nosotros no podemos hacer eso. Rayamos en algo... diferente, ¿no? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque en ese rubro los alimentos que comemos van a jugar a favor o en contra. Las dietas o los alimentos que nosotros teníamos eran alimentos vivos. Derivaban de plantas, derivaban de, pues, la chaya, los tamalitos, pero todo era muy vivo. ¿Por qué? Porque los minerales, ¿sí?, son los que van a determinar el pH en una persona.
Y ya fíjate cómo de un lugar, de hablar de nutrientes, ya vamos entrando al pH. Sí. ¿Qué es? El pH no es más que una ecuación, no es algo que signifique algo, ¿no? Es el logaritmo de la concentración de hidrogenio en sangre. ¿Sí? Pues entre más ácido y mientras más se vaya titulado a 0 o a 7 puntos, pues lo hemos visto en urgencias, pues prácticamente hay problemas para poder desarrollar actividades propias de la célula. Y eso viene de algo tan sencillo como, pues yo te pongo dos cosas, ¿no? Te pongo una hamburguesa y te pongo una ensalada, que ahorita vamos a hablar también acerca de eso. ¿Cuál es más nutritivo? ¿Cuál es más atractivo? Nutritivo y atractivo. Eso lo veremos que regresemos de este pequeño corte que tenemos. Bueno, soy el doctor Humberto Hernández Rojas de Clínica Maternidad Santa Cecilia y estamos en Conciencia Médica con un tema importantísimo para usted. Si es diabético, escúchelo perfectamente bien, que la nutrición es la base del éxito de todo su padecimiento. Bueno, continuamos con el tema, mi queridísima licenciada. ¿Qué dieta le daríamos así en un bosquejo rapidísimo a alguien que tiene una glucosa de, se lo pongamos barata, ¿no? De 180. De 180 a alimentos altos en carbohidratos. Bueno, ahí es donde nos dicen mucho a nosotros, que depende, ¿no? Claro, también lo que vienen siendo ricos en proteína, ya que muchas veces los pacientes con diabetes, por lo mismo de esta patología, tienen mucha deficiencia de lo que viene siendo a nivel muscular. Estos pacientes presentan la mayoría de veces, bueno, depende, lo que viene siendo o ya sean pacientes que tienen sobrepeso u obesidad o pacientes que vienen con desnutrición. Entonces, cuando es en dado caso de desnutrición, los pacientes se les presenta en lo que viene siendo las extremidades inferiores normalmente. Entonces, ahí es cuando nosotros aumentamos las ingestas de proteína para que así esta situación y ellos no se vean afectados de manera significativa. Hablando de la proteína, me llama la atención que a cierta edad utilizan mucho la soya. Ok, y mire, bueno, sí, y con relación a eso se llama, o sea, sarcopenia con obesidad, es la parte que cursan los pacientes diabéticos precisamente por la despolarización de membrana, porque ya al estar inflamado prácticamente la permeabilidad se va perdiendo, entonces para poder, digamos que permear las especies reactivas de oxígeno que existen dentro, entonces ahí entran los trabajos de Dickerson y Williamson. Ellos ganaron premios Nobel, ¿no? Por separado, claro, ¿no? Ellos hablan acerca de que tiene que haber un balance, y también lo sabemos en cuestión de las baterías, ¿no? Como Waldman-Nertz también, que es una ecuación muy, muy sencilla, para que nosotros podamos paliar o evitar que se salga o que entre y daña la célula el sodio, pues lógicamente tenemos que dar algo a cambio. ¿Y eso qué es? Es la proteína, es el ADN, tiene que salir. Por eso también aumenta la urea y la creatinina, o sea, del amonio protonado, de la formación del ciclo de ornitina, la urea y todo eso, ¿no? Porque es importante entender que el paciente cuando ya tiene sarcopenia es un grado avanzado de diabetes que me lo va a llevar a consumir en poco tiempo. Y es uno de los escalones que no se toca tanto, ¿sí? Porque es hasta cierto punto muy incomprendido. La proteína de soya. Existen proteínas que no solamente por ser proteínas tienen un valor biológico alto. La proteína de soya puede ser útil en ciertos casos, pero también puede ser muy dañina. Hace tiempo hubo una comunidad de hippies, en los 60 más o menos, que se formaron sus granjitas y empezaron a consumir mucha proteína de soya. Y pues eran muy felices hasta que les empezó a dar insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque también tiene mucho que ver con las cargas, con la polaridad. Existen tratamientos específicos también a nivel farmacéutico que te ayudan con esa parte. Y también existen proteínas de alto valor biológico. Y es ahí que muchos de nosotros tenemos que tener la conciencia para saber qué paciente necesita qué cosa.
Lo que dijo la licenciada es Se importante. debe de individualizarlo, ¿no? Todo es individualizado, Sí. todo es individualizado, porque la licenciada dijo hace rato que las consultas duran 15 minutos. Yo estoy totalmente de acuerdo que deben de durar mínimo 45, una hora. Sí, pero te voy a interrumpir. Claro. En una institución de gobierno, Ah, claro, pero claro. en una institución que se llama Clínica Maternal Santa Cecilia tarda 45 Tampoco en Julia. minutos. Se lo aseguramos. Ok, claro, no. Y precisamente es esa información precisamente que el público tiene que conocer, porque ¿cuántos de nosotros hemos visto que el paciente no sabe qué tiene? O sea, Sí. ¿tienes diabetes mellitus? Sí. ¿Y? Que es Sí, como se come. claro. Sí, ¿no? Como claro, médicos por también la- necesitamos saber en dónde está. Porque, por ejemplo, si yo hablo de los productos de glicasión avanzada y la neuropatía y todo esto, pues tengo que saber que como no depende de insulina, los principales tejidos que se van a dañar, ¿cuáles son? Ah, pues, los piecitos, el riñón y el ojo. Y luego, pues lógicamente también el corazoncito. Y ahí entran en juego otras cosas, como los micronutrientes. Por ejemplo, ¿no? Las vitaminas. Muchas personas están a favor y otras en contra. Claro, cada uno va a interactuar con ellas dependiendo de cómo los necesite el paciente. ¿Sí? Porque, por ejemplo, yo te puedo poner un caso muy especial, la vitamina C. En un paciente diabético que tiene una herida, ya hablando de la cicatrización anormal que tiene y los productos glicados, pues lógicamente va a consumir una cantidad mucho más alta. Hay recomendaciones diarias, ¿sí? También están las del Instituto Lincoln Pauling. Sin embargo, es una vitamina hidrosoluble que tiene muchos mecanismos de acción, y uno de ellos es formar protocolágeno. Sí, bueno, te lo pueden vender también en la tienda, ¿verdad? Pero tú puedes formar protocolágeno a través del consumo de vitamina C, glicina y prolina. A través del enredo, ¿no? La formación de las cadenas, pues estás formando un protocolágeno. ¿A dónde se va a ir? Ahí sí depende de tu cuerpo, porque hay como 20 tipos. Y dices, bueno, lo voy a tomar para que se me mejore la piel. ¿Cuál? Y si tienes una lesión en el intestino, ¿no? Y si tienes un síndrome de permeabilidad de membrana, y si el cartílago lo necesita, y dicen, no, pues es que no me sirvió. No, es que depende realmente ver cuál es el estadio en que el paciente se encuentra para que nosotros podamos hacer una intervención. De eso se trata, ¿no? Y eso es importante, porque solo estamos hablando del organismo. Pero algo bien interesante es saber que la microbiota tiene 3 veces más componentes que células del cuerpo, y que tienen un sistema primitivo, y que la microbiota son seres que llegan, colonizan y se van, y que yo no he visto un paciente diabético que no tenga síndrome de intestino irritable, con estreñimiento generalmente, o que coma algo y se inflame. ¿Por qué? Y aunque no sea La fibra. diabético, por el tipo de alimentación También que por el tenemos. tipo de alimentación. Por el tipo de alimentación y por el desbalance que existe. Porque no le damos de comer, porque se va a ir. Hace rato yo estaba escuchando el intro y es correcto. Si tú no creas las condiciones adecuadas, el paciente va a empeorar. Por ejemplo, le voy a poner algo bien sencillo. Vinagre de manzana con agua, ¿no? ¿Por qué motivo? Con agua tibia. A veces dicen que le tienes que poner limón. Yo nada más utilizo el vinagre de sidra de manzana. Motivo: cuando yo tomo el vinagre de sidra de manzana, estoy protegiendo la microbiota. ¿De qué manera? Todos los días, cuando comemos proteínas, pasan a través del hígado y se liberan renobióticos, ¿verdad, licenciada? Entonces, al liberar los renobióticos, esos pasan al intestino y son mutagenésicos, son altamente mutagenésicos. Pero nuestro cuerpo es muy sabio, y entonces junta 3 aminoácidos y crea una molécula que se llama glutatión. Y ese se crea tanto en el pulmón como en el hígado. Va, pum, lo conjuga y ya no hay problema, lo pasa en la circulación. ¿Qué sucede? Has tocado un tema muy importante. ¿Qué sucede? Exactamente, Que sí. precisamente cuando comemos ciertos alimentos edulcorantes, yo tomo stevia, ¿no? Pero stevia Sí. de la procesada, ¿no? Sí. Entonces la microbiota se barre. Y la microbiota generalmente mantiene ese equilibrio porque agarra el metano y crea oxígeno. ¿Qué sucede cuando la E. coli sube?
Es al revés. Agarra el oxígeno y crea metano y ¡fum!, te inflama. Y eso no crea las condiciones para que tú puedas eliminar los renobióticos. Y ahí ¡pum!, se desconjugan. Y empieza entonces el intestino irritable, los divertículos, empieza las lesiones como los pólipos, luego la metaplasia, la expresión. Eso no es algo que yo lo diga, eso es algo que está probado. Que incluso últimamente hasta en Nueva Zelanda pues ya estaba muy de moda, ¿no?, el trasplante fecal. Pero el descubrir qué tipo de microbiota, ¿sí?, le va a tu cuerpo no es tan sencillo. Lo que necesitas es estimular el crecimiento de las condiciones para que la microbiota que tú estás comiendo pueda quedarse ahí. Y entonces por eso el vinagre de manzana libera 3 ácidos grasos de cadena corta, que son lo que come la microbiota. Ácido propílico, acético, butírico. El butírico está muy de moda, carísimo se vende, como magia. ¿Por qué? Porque sí les funciona. Ese se queda ahí como para darles de comer y los demás se van al hígado, como hepatoprotectores. Algo tan sencillo. Ese es un consejo para la mayoría de las personas que nos ven, porque desde los primeros momentos pues van a sentir la diferencia. Y la microbiota regula no solamente la alimentación, regula el sistema inmunológico. Claro. ¿Sí? La fiebre. Bueno, sí, son algunas de las cosas que vamos a ir tocando, ¿no? Sí, Sí. claro. Hay un punto ahí muy importante. Ya mi paciente es diabético, tiene insuficiencia renal. Y desde hoy él lo menciona. Tenemos un paciente ya con insuficiencia renal. ¿Qué tipo de alimentación le debemos de dar, no? Sí, Porque estamos acostumbrados nosotros a comer mucha sal, ¿no? Claro. Y aunque le digas, lleva tu dieta, bájale la sal, pero a escondidas están comiendo su sal. ¿Qué tipo Sí, de dieta? muchas Pero ¿cómo veces. tendríamos que hacerle al paciente, decirle, oye, tienes que preocuparte porque Por tu si no tu salud. riñón se va a tronar, se va a Sí, acabar? claro. De por sí con el uso de fármacos, ya el riñón ya está dando sus máximas, ¿no? El hígado ya también está dando todo de sí, porque estaba leyendo que el hígado es como nuestra mamá, ¿no? Que se preocupa de nosotros, que no nos haga falta esto, que no nos haga falta lo otro. Y también hay un tabú bastante grande en lo que viene siendo el índice glucémico y la carga glucémica de los alimentos, que muchas veces los pacientes con diabetes dicen, no voy a comer tal cosa, ¿por qué? Porque Está muy dulce. está muy dulce, me va a llevar al hospital, voy a tener una hiperglucemia que me va a hacer ver hasta Jesús. Entonces, muchas veces el paciente se limita a comer ciertos alimentos porque dice, está muy dulce, me va a pasar algo. Pero ¿qué pasa cuando un alimento no tiene esa carga glucémica? Dice, pues me voy a acabar todo, me lo voy a comer todo. ¿Por qué? Porque el paciente piensa que al no tener tanta carga, pues se puede comer todo el paquete. ¿Y qué es lo que pasa ahí? No hay niveles controlados. Los pacientes se confían de que pueden comer porque con seguridad, y no es así. O sea, todo es, todo lleva su límite, claro. Es por eso que nosotros hacemos el conteo, la dieta especializada de acuerdo a lo que el paciente requiere, conforme a sus mediciones, conforme a lo que realmente necesita, ¿no? Entonces sí existe este gran tabú de que no pueden comer ciertos tipos de alimentos, así como la sandía. La sandía es muy alta, buena, ¿no? sí, claro, Y pero también es muchos muy buena. pacientes dicen, no, es que la sandía me va a hacer muy mal, no la puedo consumir. Y pues no es así, o sea, claro que la pueden consumir, que en cantidades pocas es diferente. Pues yo creo que nos quedamos pendientes con la sandía porque nos vamos a un pequeño corte y algo que a Claro. mí me ha llamado la atención, 100 gramos de esto, 200 gramos de aquello, de carne magra, le dan la hoja y queda bien, dicen, no, yo mejor me voy a tomar mi pozol y ahorita regresamos de un pequeño corte. Hola, muy buenas tardes. Pues regresamos hablando sobre lo que viene siendo el tema de la bioquímica y nutrición y cómo impacta de manera eficiente lo que viene siendo la diabetes. Los pasamos con el doctor Siddhartha. Muchas gracias. Sí,
Nos habíamos quedado precisamente en el tema de la sandía. Estábamos platicando precisamente cómo los alimentos son importantes, sobre todo la parte que les comentaba, la parte viva, ¿no? La sandía hasta cierto punto tiene muchos nutrientes, ¿sí? Y también se ha descubierto que si tú, por ejemplo, así como puedes, la mueles, por así decirlo, o haces un agua de sandía, todo completo, ¿no? La mezcla que genera, ¿sí? Te ayuda incluso a disminuir la carga glicémica en sangre. Es algo que está probado. Y también el picante. Al mexicano le encanta el picante, ¿no? Y las capsaínas y todo inhiben esa absorción por el efecto incretina. Tiene mucho que ver. Son investigaciones que a la larga le están dando mayor peso a la alimentación antes de consumir cualquier otro tipo de fármacos. ¿Por qué? Porque la carga a nuestro sistema de salud es muy alta. Y lo que acabas de mencionar con relación a la insuficiencia renal, siempre apoyarnos obviamente con un nefrólogo cuando ciertos estadios pues están muy avanzados. Definitivamente el riñón pues está perdiendo, ¿no?, su permeabilidad y se está lesionando. La unidad funcional, que es la nefrona, pues se dice que aproximadamente tenemos 1 millón. Eso es lo que se dice, ¿no? Pero es muy noble, porque aguanta mucho. Por ejemplo, el jarabe de alta fructosa necesita tener 10 ciclos, por así decirlo, para poderse depurar y forzar mucho la maquinaria de la arteria renal para poder irlo viendo qué haces con él. Porque otra de las cosas que no hemos tocado también, y ya por ir cerrando, es las grasas trans. El cuerpo no puede eliminarlas, tan sencillo. ¿Por qué? Pues ya sabemos, ¿no? Primero están las grasas saturadas y no saturadas. ¿Qué significa? Bueno, pues los enlaces de carbono, ¿no? Que no tengan una doble ligadura, ¿no? Que no tengan la doble ligadura y que prácticamente cuando la tienen, pues tiene ciertos beneficios, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, las dobles ligaduras están hacia arriba en lugar de los carbonos, ahí se convierte en grasa trans. Al cuerpo le cuesta muchísimo trabajo eliminarlo y los daños que causan son muy grandes. ¿De dónde? Bueno, pues si tú vas y agarras un gansito y te vas a dar cuenta, dice que tiene soya, lecitina, aceite vegetal, a más no poder. Yo creo que ahorita no hay un solo, incluyendo cosméticos, un solo alimento que no esté modificado. Te voy a poner un ejemplo bien claro. En Sonora hay un instituto que se llama CIMTT, que es el CIMIT, lo fundaron los Rockefellers, con la noción de que ellos iban a ayudar a acabar con la hambruna del mundo, ¿no? ¿Qué te pasa ahora? Que pues simple y sencillamente hay enfermedades que están relacionadas con el gluten. ¿Cómo es posible, siendo que el gluten fue una de las semillas que se utilizaron para salvar a la humanidad en cierto periodo de la glaciación, por ejemplo, cuando las grandes manadas de repente vieron el deshielo y se fueron, ¿no? ¿Sí? Entonces empezaron a comer el tuétano, que desarrolla el intelecto, y los granos. Los granos no los puedes aprovechar más que cociéndolos. Y el trigo es el primer elemento por el cual se hizo, ahora sí que el primer alimento procesado, porque se hizo harina. El problema es que el Instituto de la Mejora del Maíz y el Trigo, que está en Sonora, empezó a hacer variantes enanas y utilizó glisofato. Y el glisofato es una isomolécula y desplaza, y por eso hay autismo, ¿sí? Y por eso hay enfermedades de bajo grado que están en aumento. Y ahorita todo es sin gluten. No. Si tú vas y comes el pan de masa madre, te vas a dar cuenta que todo esto sí tiene un trasfondo. De eso ya hablaremos en otro tema. De lo que nos centraremos precisamente, para no desviarnos mucho, es siempre la alimentación tiene que ir acompañada de la ciencia. Porque a veces al paciente diabético le decimos, y por ejemplo la licenciada se ha dado cuenta, ¿no?, que le das una dieta y todo, vamos a dejar que ella nos diga cómo es que miden los gramos, cómo es que lo pesan, pero el paciente no lo va a entender por la intoxicación tan alta que tiene, ¿verdad? Precisamente ese era el punto que les estaba tocando cuando nos despedimos, ¿no? Es correcto. Hacemos la dieta, 30 gramos de tal carne, 30 gramos de pescado, una tortilla, 40 gramos de una ensalada. Y la gente lo queda viendo y dice, bueno, ¿y cómo lo voy a pesar, no? ¿Dónde voy a conseguir las cosas para pesar? Sí, claro. Entonces lo hacen a un lado
y vuelven a regresar a su misma alimentación que tenían. Sí, así es. ¿Qué sugerencia le podemos dar a ese tipo de paciente que no quiere pesarlo, que no digamos? quiere pesar, que no O quiere sea, estar hágalo ahí? por puñitos. Sí, bueno, muchas veces, bueno, pues yo voy al gimnasio, entonces al principio sí es como que, ay, es muy pesado andar pesando las cosas, uno se compra su báscula, lo pesa antes de cocinar y después de cocinar para que así, o sea, todo esté bien medido. Bueno, uno de los casos es que muchas veces los pacientes e incluso unos como deportistas no quieren hacerlo. ¿Por qué? Porque realmente es aburrido, a mucha gente no le gusta. Entonces, ahí es donde viene la educación y la información, ya que se pueden dar pláticas nutricionales. Muchos nutriólogos ahorita lo que están impartiendo es ya no hacer tanto dietas personalizadas, sino dar pláticas nutricionales de forma de que los pacientes puedan y aprendan a hacer sus platillos ellos mismos, a partir de estos son los alimentos que tienen proteína, estos son los que tienen más grasas, estos son los que te van a aportar carbohidratos simples, carbohidratos complejos, que te pueden ayudar, ¿no? Entonces, esa es una manera para que así, pues vaya, la gente tenga más conocimiento y ellos mismos puedan crear sus platillos. Así es. Muy bien. Convertirse en chef. Claro, y eso es interesante también porque nosotros lo que hacemos es, primero corregimos la inflamación de bajo grado y precisamente la parte de nutrición es esa. ¿Sí? Que el paciente, una vez corregido, quitado, porque esa es otra de las situaciones. ¿Quién te dijo que tienes que comer 3 veces al día? Pues, realmente, la pregunta es por esto. Están muy de moda las dietas cetogénicas y el ayuno intermitente. Y el keto. Estás activando, claro. Los 10 días de puro atún. Oh, pues también puede ser, ¿no? O el chicharrón, que estuvo muy de moda. Mira, exacto. Es adaptar al paciente. O sea, cuando tú, por ejemplo, vas hacia atrás, que siempre la historia te va a enseñar algo, no comías diario. Estás activando mecanismos de defensa que son milenarios. ¿Sí? De supervivencia y adaptación. La dieta del neolítico, la dieta del paleolítico, por ejemplo, los bereberes, que toman sangre de sus vacas, ¿sí? Y leche, y tú pensarás, tienen los triglicéridos, el colesterol elevado. No. O los Inuit y los Topek, que comen solo carne de foca y tú dices, están desnutridos. No. Su glucosa la tienen 40 y ahí andan caminando 50. Tranquilos. La pena. Sí. Claro, bueno, sí, pero los esquimales significa comedor de carne, eso es despectivo, dice, no. Pero el punto es ese, ¿no? Que nosotros cuando entendemos esa situación te das cuenta que nuestro cuerpo se adaptó hace millones de años, bueno, miles de años voy a decir, porque millones no me consta, pero miles sí, para tener una dieta, una alimentación en la cual sí se basa en el entorno. Y nosotros tenemos que ver nuestro entorno, porque el entorno del chiapaneco fue muy, muy violento el cambio, porque le modificaron todo el entorno. Y otra cosa, este tipo de alimentación también tiene que ser funcional, ¿sí? Y también puedes activar la dieta del neolítico, siempre y cuando sea acompañado de un profesional. Hay un punto importantísimo, lo dijiste hace rato. El mejor medicamento, el mejor tratamiento somos nosotros mismos con nuestra alimentación. Con el ejercicio, esa sería la base del éxito en todos los organismos. No existieran tantas enfermedades, ni hiciéramos ricos a los farmacéuticos, ¿verdad? Así es. Danos una idea más o menos, ¿qué debemos de comer las personas, entre comillas, normales? Las personas sanas. Pues, de hecho, es que puse un poquito nerviosa. Adelante. Lo que así, las personas somero, a nivel rapidísimo. global, lo primero, que son frutas, verduras, oleaginosas, lo que viene siendo legumbres, evitar tanto el consumo de carnes rojas, porque se sabe que también las carnes rojas pues tienen bastantes, de ahí provienen bastantes enfermedades.
como es el Helicobacter pylori, que influyen bastante en nuestra salud, así como también el uso de grasas saludables, en donde encontramos el aceite de oliva, donde encontramos lo que viene siendo el aguacate, las legumbres, los frutos secos, y lo que viene siendo importantísimo también, que viene de ahí, el omega 3, que proviene, pues vaya, del pescado. Ahorita se puso mucho de moda el omega 3 y yo no digo nada, pero sinceramente no puedo comer aguacate porque ya vale 50 pesos una pieza. Claro. Sí, yo soy Bueno, les bastante. agradecemos su presencia aquí en Conciencia Médica y esperemos que no sea la última vez. El tiempo ya se nos terminó, ya los de producción me están apure y apure. Y como hablamos de la dieta y el ejercicio por parte del rotarismo, vamos a tener una función de lucha libre que quisiera yo que pusieran la imagen para recabar fondos y traer sillas para niños con parálisis cerebral infantil. Esta función será en el Auditorio Municipal el 22 de septiembre a las 6:30 de la tarde con luchadores que no nos van a cobrar ni un peso durante todo su acto y son luchadores profesionales, el cual le agradecemos también a Indetux que nos haya autorizado el Auditorio Municipal. Padres, madres, lleven a sus hijos, no hay alcohol porque estaremos en una área deportiva en el cual no podemos consumirlo. Muchísimas gracias y damos hasta la imagen que tenemos de las sillas que vamos a donar por parte del Club Rotario Poniente y todos los rotarios del estado de Chiapas para niños con problemas de parálisis cerebral infantil y algunos otros padecimientos más. Estas sillas serán entregadas en el mes de febrero y estamos contando con el apoyo de varias estructuras políticas que existen en el estado por parte de nuestro gobernador electo. Y la reflexión con la cual nos despedimos, lo que decía la licenciada, un estilo de vida saludable es necesario reconsiderar para que una diabetes puedas evitar. Así es. Muchísimas gracias y les agradezco su contrario. presencia. Igualmente. Y les damos un pequeño reconocimiento. Ay, muchísimas Muchas gracias. Gracias. Queridísima doctor Palacios. Gracias. Muchas gracias. Y los voy a comprometer que vengan otra vez porque veo que fueron compatibles en este tema tan sencillo que vimos. Y para tener otro tema importantísimo que es el glutatión, que ahorita está de moda y que todo el mundo lo está vendiendo y todo el mundo lo está comprando para las más de 1,200, 500 o 700,000 enfermedades que existen. ¡Qué locura el glutatión! Nos vemos y muchísimas gracias. Y recuerde que nosotros le traemos la ciencia y usted haga conciencia. Pero no se le olvide que a las 7 de la noche el Chiapas al cierre con el Flaco de Oro. Hasta luego y muchísimas gracias.